Ante la llegada de la segunda ola de la pandemia por COVID-19, comienza también la preocupación en materia económica y productiva. Al menos por ahora, las señales son que no se va a producir un parate similar al acontecido el año pasado con el establecimiento de una cuarentena estricta que produjo algún tipo de problemática, o varias en todo caso, en relación a la marcha de la economía. Igual es un año complicado con algunas gestiones del gobierno nacional, por ejemplo, en el plano internacional con el Fondo Monetario y, por supuesto, el gran problema de la inflación que acontece desde varios años atrás y la solución pareciera no llegar. Vamos a charlar un rato con el economista Sergio Chousa sobre este y otros temas. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Germán Giachero te saluda. Hola Germán, buenas noches para vos y todo tu equipo. Gracias por recibirnos. Sergio, contanos un poco, ¿es para preocuparse el advenimiento, la llegada de esta segunda ola por el efecto quizás retrospectivo que pueda tener en relación a lo que aconteció el año pasado? Ujú. Sí, que se agudice la pandemia en todo el mundo o que no se termine de resolver, obviamente es negativo. En términos internacionales lo estamos viendo desde el principio ya de este año, donde que a los países vecinos, se suscitara esta situación de agudización, ¿no? De recrudecimiento del impacto sanitario, tuvo consecuencias en materia comercial para Argentina. Y bueno, lo sanitario obviamente no es una cuestión menor, y una vez que nuestro país también se sumó a esa ola, a esta segunda ola, tiene un impacto directo. Yo creo que hay dos órdenes ahí para analizar. Uno tiene que ver con el impacto de las medidas específicas de cierre, que seguramente al ser más focalizado, al ser muy distintivo respecto del año pasado, donde fue bastante masivo, no tuvo un distingo sobre el sector de actividad. Bueno, el cierre fue prácticamente global, obviamente el contexto era otro y había que robustecer el sistema sanitario. Y hay un segundo orden que tiene que ver con el aspecto vinculado a los ingresos, ¿no? Seguramente, a pesar de que sea focalizado el cierre, que las restricciones sean más bien parciales, es posible que los planes de inversión, los planes de recuperación económica de muchos empresarios que repercute sobre la actividad privada no vayan a la misma velocidad que hubieran ido si no se dieran estos cierres parciales. Creo que como resultado general lo que va a terminar pasando es que las hipótesis muy optimistas de crecimiento para este año, que llegaron al 7%, como escenario conservador, van a terminar siendo más un techo que un piso. Y bueno, si bien es una recuperación muy significativa, el hecho de que se extiendan en el tiempo medidas sanitarias concretas, focalizadas por sectores, le van a poner ese techo al crecimiento de la actividad económica. Y después habrá que ver la velocidad de recuperación de los salarios, ¿no? Sobre eso uno sí tiene un poco más de incertidumbre porque, como vos bien señalabas recién, la dinámica de los precios por ahora empezó el año bastante efervescente y en este primer trimestre no se pudo registrar una recuperación significativa de los salarios. Veremos en el segundo trimestre del año con ya precios que seguramente se empiecen a moderar porque pasó la etapa de mayor estacionalidad del año en materia de precios. Sergio, por supuesto que todo está encadenado, pero el gobierno nacional tiene varios frentes de batalla abiertos. ¿Hay alguno que sea prioritario en relación, por ejemplo, a la gestión de la pandemia, la cuestión de la inflación, a resolver algo trascendental como la pobreza que superó el 40% según el último dato del INDEC? Aparece por ahí la negociación con el Fondo Monetario Internacional, la cuestión del dólar que siempre está vigente. Digo, ¿cuál es la prioridad que debe establecer el gobierno o por ahí debería sostener, no sé, un frente abierto para hacer frente, valga la redundancia, a todas estas problemáticas? Bueno, uno tiende a pensar que en materia macroeconómica se dieron pasos sustantivos el año pasado para ordenar muchas variables que estaban convulsionadas, algunas de ellas vinculadas a la situación externa, la deuda con los acreedores privados, y el primer paso para empezar a negociar con el Fondo Monetario y dejar todo dispuesto para que en algún momento de este año se dé algún cierre. No obstante, el año pasado, si bien se ordenaron algunas variables, no se pudo avanzar en uno de los principales pendientes en materia económica, que como vos bien señalabas, tiene que ver con la cuestión socioeconómica. Venimos de 3 años de deterioro de los salarios y eso está íntimamente ligado con
los números de pobreza muy acuciantes que se conocieron hace algunas semanas. A ver, la forma de salir de ese laberinto definitivamente es por medio de la creación de empleo y a través de salarios que crezcan por arriba de la inflación. Venimos de 3 años consecutivos de deterioro en materia de empleo y de salarios. Uno tiende a pensar que el crecimiento económico de este año, decíamos recién, una hipótesis del 7% es la que se está barajando, puede ser un techo, pero aún así es un rebote bastante significativo. Es un primer paso alentador para que se empiece a recuperar salarios. La meta de recuperación de salarios de presupuesto nacional es del 4%. Obviamente eso está ligado a que se pueda desacelerar la inflación, pero a partir de nuevo del segundo trimestre, más en particular en la segunda parte del año, uno tiende a pensar que la inercia que viene muy acelerada de los precios va a empezar a converger a la baja. O sea, esto que tenés hoy de precio 2021 con salario 2020 se va a empezar a revertir en los próximos meses. Yo creo que esa es la principal vara para evaluar económicamente este 2021. Sí, podemos tener por primera vez en 4 años, desde 2017 no se verificaba, un año de recuperación de los salarios y del empleo privado, ¿no? Me parece que esa es la gran vara para evaluar económicamente este año. Ojalá así sea, ¿no? El deseo de la mayoría de los argentinos. En cuanto a la actualización tarifaria de los servicios, siempre es un tema que permanece como postergándose. ¿Qué podés comentar respecto de esto? Bueno, a ver, lo que mencionó el presidente en el inicio de sesiones de Asamblea Legislativa este año fue que quiere ir a un esquema de convergencia a partir del cual se segmente la tarifa en función a capacidad de ingresos, ¿no? De generación de ingresos de las familias y de las empresas. Obviamente esa segmentación siempre históricamente fue el objetivo de las diferentes administraciones porque es el esquema más justo, ¿no? De alguna forma pensar en que cada una de las partes, ya sea consumidores finales como empresas, puedan pagar, hacer frente a la tarifa en función a su capacidad de generación de ingresos. Pero técnicamente hacer eso es algo complicado, tiene sus cuestiones de fondo porque vos podés cometer algunas injusticias, no es fácil, por ejemplo, hacer una segmentación solamente por criterios geográficos, porque al interior de un barrio, tal vez un barrio de alta capacidad contributiva, también hay familias que están pasando algún momento coyunturalmente malo, o hay familias que tienen la propiedad en términos históricos, pero hoy no generan muchos ingresos. Bueno, es muy complejo hacer esa segmentación, así que lo que mencionó el presidente y también el secretario de Energía Nacional fue que en el interín, hasta que se llegue a esa segmentación de la estructura tarifaria, se va a hacer una ley de emergencia tarifaria para tratar de que al menos se respete la premisa fundamental que se mencionó en el inicio de sesiones de este año, ¿no? Esa premisa tiene que ver con que se rompa la dolarización del esquema tarifario, que fue lo que predominó entre 2017 e inicios de 2019, y los aumentos corran por debajo de la evolución de los salarios, ¿no? O sea que el poder de compra de los salarios en términos de la tarifa de luz, de gas y de agua pueda ser superlativo al cierre de este año. Eso es una voluntad estricta del Poder Ejecutivo y si bien están en diálogo con las empresas, uno tiende a pensar que no va a haber problema para garantizar esa resolución como hipótesis de mínima y de nuevo en tránsito a una solución de fondo que es una segmentación más inteligente de la estructura tarifaria. Sergio, te agradecemos por tu tiempo. No, a ustedes, a disposición. Gracias. Ahí estábamos en diálogo con el economista Sergio Chauza, haciendo referencia a la situación económica en general.